no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Una de las consecuencias directas de la Reforma Protestante es la aparición de una nueva institución política con una gran fuerza legal. Estamos hablando del inicio de la conformación de los Estados nacionales europeos en la modernidad. El hecho de que se empezara a traducir la Biblia en las lenguas vernáculas, en las lenguas romances, el hecho de que cada estado y cada príncipe empezara a inclinarse hacia determinada religiosidad que iba abrazando cada pueblo, permitió el desarrollo y el avance de esta figura institucional. Y al calor de estas nuevas configuraciones políticas aparecieron las reflexiones filosóficas en torno al problema del Estado. De manera salteada y a medida que vayan apareciendo los distintos pensadores, en Otra Cosa abrimos un nuevo espacio para pensar, en esta oportunidad, la política y la organización de los Estados-nación. Con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Hace un par de capítulos vimos el Renacimiento, el humanismo y cómo la centralidad del ser humano y el redescubrimiento de la interioridad eran momentos claves de la reflexión filosófica en ese periodo. Pero también, al calor de las enormes transformaciones que trajo el siglo XV, aparecieron pensadores que se preguntaron por la cuestión política. Hasta ese momento, la cuestión política, así como la filosófica, estaba totalmente atada a la cuestión teológica. ¿Quiénes son los primeros pensadores que se animan a pensar por fuera de esa lógica el problema político? Nada más y nada menos que Nicolás Maquiavelo en Florencia y Tomás Moro en Inglaterra. Nicolás Maquiavelo es conocido popularmente por un dicho que nunca siquiera dijo, que es el de la idea de que el fin justifica los medios. En realidad, lo que hace Nicolás Maquiavelo en un artículo muy ya conocido y muy estudiado dentro de la ciencia política es pensar cuál es el lugar del príncipe por afuera de un mandamiento moral o ético ligado a la teología. Maquiavelo lo que hace es empezar a pensar la política en su total pragmatismo y en su realidad más inmediata. Y trata de darle consejos a los gobernantes de Florencia para que entiendan mejor cómo hacer para gobernar al pueblo. Eso está escrito en un libro capital para la ciencia política actual, que es El Príncipe. Del mismo modo, Tomás Moro piensa la relación entre lo ideal en la política y la realidad en la política con un texto, podríamos decir, de ciencia ficción, que en realidad es una crítica social muy fuerte, que es el famoso Utopía. Utopía viene de la formación de dos palabras, utopos, que quiere decir sin lugar. Es la idea de que hay una isla donde todo funciona más o menos idealmente, perfectamente. Con este libro, Tomás Moro inaugura una especie de crítica política y crítica social, planteando un ideal social que está muy lejos de esa Europa que se desangraba en las guerras religiosas. En nuestro próximo bloque vamos a estudiar a otro inglés que con sus reflexiones abrió una nueva forma de pensar el Estado y que profundizó los primeros aportes, esas primeras enseñanzas que habían dado Maquiavelo y Tomás Moro. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Si hay un libro o un autor que definen el inicio de la filosofía política propiamente dicha, es El Leviatán, es el libro del autor Thomas
Hobbes o Thomas Hobbes. Hobbes fue un pensador inglés que se preocupó mucho por pensar de dónde proviene la autoridad de este nuevo aparato institucional que iba apareciendo, que era el Estado-nación moderno. Y es muy interesante pensar que inaugura ya en el siglo XVII, ya ¿sí? Finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, Thomas Hobbes inaugura la idea de que existe un derecho natural, una filosofía natural para pensar el derecho. Esta pregunta es muy relevante para nuestros tiempos. ¿De dónde proviene la autoridad de quienes están en autoridad? ¿Cuál es el lugar desde el cual legitiman su posición aquellos que gobiernan, que dan órdenes, que dirimen los conflictos sociales desde el poder del Estado o desde algún otro sector del poder? Esto es fundamental pensarlo en nuestros tiempos salvajes. Hobbes se dio cuenta del nuevo escenario político y del vaciamiento de legitimidad que implicaba el hecho de que la religión había perdido credibilidad en la sociedad. Entonces determina la idea de que el ser humano es un ser peligroso para sí mismo. Y la frase es muy conocida, la más conocida del Leviatán, del libro de Hobbes, es que el hombre es el lobo del hombre. Si se lo dejara a los seres humanos, a su libre albedrío, a su libre organización, se comerían y se devorarían los unos a los otros. Y plantea, para hablar de esto, una especie de idea de estado de naturaleza, como si fuera un origen primigenio en el cual los seres humanos se mataban todos a sí mismos por no tener una autoridad que organizara el derecho a la propiedad. De esta manera, para Hobbes, el Estado tiene que ser el organizador social para garantizar el derecho a la vida y a la propiedad. Esta idea de la propiedad como un derecho es típicamente moderna y aparece en función de esta nueva clase social burguesa que surge en Europa en estos siglos, en estos momentos históricos. Hobbes va a decir que lo que se necesita para garantizar la libertad, la vida y la propiedad es que los seres humanos se pongan de acuerdo y depositen todo el poder en un leviatán, en una autoridad estatal fuerte que ordene a la sociedad para que los seres humanos puedan seguir conviviendo y no se devoren los unos a los otros. En nuestro último bloque vamos a cuestionar y a pensar algunas de estas ideas y ver cómo nos afecta hoy en día todas estas teorías que surgieron al calor de la edad moderna. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Será cierto que los seres humanos nos devoraríamos los unos a los otros en una libre organización? ¿Será que necesitamos del poder ordenador de un Estado que dirima los conflictos con una autoridad fuerte? ¿Será que existe tal cosa como el derecho a la propiedad? Habrá que repensar estas ideas en nuestra situación actual de pandemia y pospandemia. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién genera la legitimación del poder del Estado? Todo esto
es parte del inicio de una reflexión filosófica política que a partir del siglo XVII va a cobrar una importancia fundamental y que nos sirven para explicar lo que pasó desde la Reforma protestante hasta bien entrado siglo XX con las dos guerras mundiales y podríamos decir que hasta nuestro siglo XXI. La reflexión social y política va a empezar a formar parte de la reflexión filosófica con una importancia clave, con un acento muy fuerte, con un énfasis totalmente necesario para que podamos comprender estos tiempos salvajes. Esto es Otra Cosa. Te pedimos que si te gustó, le des like, lo compartas y podamos seguir creciendo nuestro contenido para seguir haciendo filosofía en estos tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.